Son tantas cosas que uno quisiera contarles, revelarles respecto a cosas que hemos descubierto que es imposible con el tiempo que disponemos comunicar ciertas verdades. Para esta ocasión vamos a hacer un tipo de revelación de la escritura en base a una aparente controversia de la Biblia, entre tantas que aparecen, de la cual vamos a sustentarla, evidenciando que sí tiene lógica y tiene razón en cierto modo, y que al final va a converger en el tema de la marca de la bestia. Así que vamos a iniciar con esta interesante revelación. La siguiente revelación comprobativa se basa en los errores que contiene el Nuevo Testamento. Se calculan unos 200, pero otros calculan que pueden ser hasta miles de errores. Esto, entonces, vamos a demostrar uno de ellos. Solo que nosotros buscaremos indicios que evidencian que sí existió un tipo de discordia en el grupo de los 13. Ya no son 14, sino que son 13 discípulos o apóstoles de Jesús. Entonces, recuerden que Judas conformaba el grupo de los 12 elegidos por Jesús. Después quedaron 11. En el libro de Hechos se reemplaza a Judas el nombrado apóstol Matías. Eso fue por elección, pero al final el que tomó la decisión final fue el tercer poder. Y entonces aquí tenemos que hacer un tipo de distinción respecto a la capacidad de los apóstoles. Por ejemplo, el apóstol, el doctor Lucas no era apóstol, y entre ellos, como todos ustedes saben, no eran doctos. El que más o menos llegó a un ámbito bastante profundo fue el apóstol Juan. Por tal razón Jesús tuvo que elegir al apóstol Pablo, pero como todos saben, ya de por sí habían discordias en el grupo de los 12 discípulos, aun cuando Cristo estaba en su ministerio en esta tierra. Ellos se disputaban por un reino terrenal, pero en vista de que tal parece que esas discordias no concluyeron ahí. Entonces tal parece que el apóstol Pablo, habían bastantes conflictos en la iglesia primitiva apostólica. Damos los siguientes puntos por los cuales los discípulos, los 12 discípulos, no aceptaban al apóstol Pablo. Primeramente porque era más capaz que ellos, mientras que los 12 discípulos eran solamente pescadores. El apóstol Pablo tenía credenciales de que estudió en las escuelas rabínicas y sabía lo que hablaba. Prácticamente es como trató de comunicar la filosofía de Jesús, trató de descifrarla correctamente. Es la explicación más completa de sus palabras. Después el tercer punto, o el cuarto punto más bien, los 11 continuaban con sus rudimentos, y aún el apóstol Pablo todavía continuó en cierto momento de su vida, continuó con esos rudimentos. Luego, la confrontación más directa fue en el Concilio de Jerusalén. Fue más evidente un tipo de problema político. Después aparece también Pedro despreciando a los gentiles, mientras en forma disimulada aceptaba a los judíos. Mientras aceptaba a los judíos, disimulaba despreciar a los gentiles. Santiago
era el predilecto para poder tomar las riendas de la iglesia apostólica, además de Pedro. La mayoría de documentales evidencian que esto es así, que había un tipo de discordia política. El apóstol Juan fue el que llegó más largo en este punto y fue más directo en el libro de Apocalipsis, al señalar que Pablo era un falso apóstol. Imagínense, en el libro de la Revelación aparece la competencia dentro del grupo, era más que evidente. Entonces recordemos que Jesús oró por una unidad, hablaba de los que iban a creer y los que estaban ya siendo elegidos. Pero como ustedes saben, Pablo no exaltó la ley y todos los movimientos y normativas del Antiguo Testamento. Incluso se habló mucho de la destrucción del templo, del cierre de todas esas tradiciones. Prácticamente es como si hubiese hecho eco de las palabras de Cristo respecto a que la ley tenía su fin. Y además de todo, podemos ver el otro punto, que Pablo escribió más cartas que los demás. Eso demuestra su capacidad. Solo unos pocos apóstoles como Mateo, Marcos y Juan y Santiago fueron los únicos que escribieron, además de todo el grupo, que pudieron dejar escritos sus enseñanzas. Como vemos, Lucas no era apóstol, y tampoco Apolos, que según expertos él fue el que escribió la carta a los hebreos. La filosofía de Pablo refleja, como habíamos mencionado, lo que Jesús trató de comunicar. Es la explicación completa de sus palabras. Si vemos desde el punto que Jesús era Dios y en realidad ocurrió un tipo de reset, un tipo de reinicio de todo ese punto de partida en el cual se divide la historia de la cruz, antes de la cruz y después de la cruz. Es curioso que ya vamos entrando al tema que queremos llegar para ir finalizando. Es curioso que el apóstol Pablo no aplicó a su vida el tema de su predilección, en el que exaltó más respecto a la justificación por la fe. Es interesante que Pablo mismo, al hablar del tema de la ley, menciona en 1 Corintios 13 de que podemos ser los más expertos en filosofías, en conocimiento, dialecto, lenguaje, conocimiento, todo lo que usted quiera. Y eso refiere mucho al tema de la obediencia a la letra, que dijo en su ocasión que la letra mataba, más el espíritu, que era Cristo, vivificaba. Entonces, en ese libro, en ese capítulo, él menciona de que si no tenemos amor hacia el prójimo, el mismo punto que exaltó Cristo, de nada nos sirve. Ok, entonces al final Pablo no aplicó a su vida el tema de la justificación por la fe, porque así como Jesús no escuchó a sus seguidores, ni mucho menos a sus detractores, de no ir a Jerusalén porque lo andaban buscando para matarlo, solo que Pablo en este caso se sintió indigno de no correr con la misma suerte de los que en un principio persiguió, encarceló y hasta asesinó. Así que de la misma manera no escuchó a sus partidarios en la recomendación de no ir a Jerusalén, incluso siendo la misma orden del Consolador de no ir, porque ahí se encontraría con prisiones y al final la muerte, que efectivamente encontró, en donde sería sacrificado según la tradición, decapitado en Roma, por instigaciones de su antiguo partido o secta de fariseos. Para concluir, diremos que el libro de Daniel nos señala que no solamente políticamente el mundo, las naciones no encontrarían una unión. De la misma forma, al ser los reinos estar divididos, nunca se unirían, sino que también todos los credos igualmente difícilmente llegarían a ese pedido de Jesús
de llegar a ser uno, una unión, vendrá esta solamente y únicamente, y ahí entramos en el tema del Apocalipsis 13, por medio de la violencia. Una obligación a oración. De lo contrario, incurrirían los desobedientes en la muerte, so pena de muerte. Aquí finalizamos con este pequeño tema. Para los que pudieron entenderlo, que el error respecto a que Pablo se dice que es apóstol, pero por otro lado mencionan que no lo era, eso es en base a las discordias que siempre tuvieron los discípulos como un grupo político religioso, en el cual que se quería tomar control de la nueva iglesia de Cristo. Como ven, siempre había intereses de por medio. Incluso hoy día hemos escuchado pioneros tradicionalistas con argumentos en contra de Pablo. Entonces lo subestiman porque a ellos no les conviene y además, así como en la antigüedad, se les cae el negocio.